Hice pacto con mi escogido, el verso 3, juré a David mi siervo, diciendo para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad, también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Esta palabra cuando dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Y está entre signos de pregunta, haciéndonos este texto de la palabra una pregunta a nosotros los lectores de la Biblia. Y el verso que sigue, el 7, dice, Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Luego dice, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como en los días de los cielos. En este pasaje de la escritura de este salmo, nos habla del pacto que Dios hace con su siervo David y le indica la palabra, y nos está enseñando Dios, que nosotros tenemos que permanecer fiel a lo que Dios nos demanda para que la fidelidad de Dios se cumpla sobre nuestras vidas. Si yo no soy fiel a Dios, no puedo cosechar la fidelidad de mi Padre hacia mi persona, porque sería una injusticia. Y su palabra dice, justicia va delante de Él. Delante del Dios Todopoderoso está la justicia. También dice la misericordia y la verdad. Por eso es que Dios hace un pacto luego que Él se arrepiente cuando peca con tantas mujeres y concubinas y con la mujer que no le correspondía de Urías Eteo. La misericordia de Dios dice, de cierto no morirás, pero el hijo que nació del pecado sí morirá. O sea que ahí nos está enseñando Dios
que está la misericordia, pero en él mora la justicia y Dios debe ser justo. Por eso quitó la vida de ese ser que nació el fruto del pecado, porque fue una desobediencia y un pecado de muerte que comete David después de haber sido ungido y puesto como rey sobre Israel. Entonces, en ese pasaje Dios nos confirma que nuestro Dios, aunque nosotros conozcamos su verdad y si nos deslizamos y cometemos un pecado, Dios debe ser justo y debe proceder su mano de justicia, aunque la misericordia, dice, no se apartará. Por eso no se apartó la misericordia de Dios y luego de que Él muere, Dios cumple esa promesa y levanta a un sucesor de entre sus descendientes, que es Salomón, para ser el rey sobre Israel y continúa él haciendo la voluntad de Dios hasta que, bueno, se ve el pecado después de muchos años en la vida de Salomón. Pero esto nos enseña en la palabra del Señor de que nadie es indispensable para la obra del Señor. Que cuando un ministro, un líder peca, Dios tiene un sucesor para que esté en el lugar de ese líder y pueda llevar adelante la obra. Nadie es imprescindible en la obra del Señor, porque muchas veces los seres humanos pensamos que si no estoy yo, esta obra de Dios no camina. Y eso es un pecado que está en el corazón del hombre y no podemos pensar nosotros como seres humanos de que somos los únicos que podemos llevar adelante la obra del Señor, ni que pensemos nosotros en lo más pequeño de nuestro corazón y nuestra mente, de decir que si yo no predico, no funciona, no hay obra de Dios entre el pueblo. Eso es un engaño terrible, es un pecado terrible delante de Dios. Entonces, ahí nos enseña la Escritura de que Dios hace una promesa, pero si nosotros nos permanecemos fieles a la palabra, si nosotros nos deslizamos y vamos en pos de nuestros propios deseos, de nuestros propios pensamientos, alejándonos de la voluntad de Dios, de conducir la obra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo guiados, porque no lo olviden, que en esos tiempos no estaba la promesa del Espíritu Santo, pero el Espíritu de Dios descendía sobre los profetas y recibían los mensajes guiados por Dios a través de sus siervos, de sus ministros, y les decía qué camino tomar, qué debían hacer, a dónde se debían mover, si debían ir o no a la batalla, si iba a haber o no victoria. Recuerden que en la antigüedad el Espíritu de Dios ya se movía entre los profetas, entre sus siervos, y Dios los visitaba. Entonces quiere decir que en la actualidad ya no rige la ley, pero está cumplido todo a través de Jesucristo y continúa la obra del Espíritu Santo, que es el consolador, que es el que se manifiesta en el pueblo del Señor para conducirnos. Porque su palabra dice que su Espíritu Santo nos va a conducir a toda verdad y a toda justicia. Cuando nosotros tengamos dudas, ¿sí?, de un líder o de ir o de abrir una puerta, debemos consultar al Espíritu Santo de Dios y que Él nos va a guiar, Él nos va a decir si ir o no ir. Así como guió en la antigüedad a los anteriores de ir o no a la batalla, ¿sí? Entonces, para obtener las grandes victorias debemos ser guiados, como lo fue David, que Dios lo guiaba a él a las batallas y lo llevó a grandes victorias. Pero cuando él peca, Dios se aparta de él, ¿sí? Lo castiga, lo azota, lo hace sufrir, lo hace llorar, lo hace lamentarse y luego cosecha las consecuencias de su pecado, que es que el pecado que él lo hizo en escondido, sus hijos lo hicieron a la vista de todo el pueblo. Pecaban con las mujeres, ¿sí?, a la vista de todos. Eso también le habló el profeta Natán. ¿Qué iba a suceder en lo futuro de la vida de David?
Entonces, quiere decir que el pecado no solamente, lo que comete David, no solamente lo dañó a él, sino que también dañó el futuro de sus hijos. Entonces, cuando nosotros vamos a cometer un pecado delante de Dios, tenemos que pensar en nuestros hijos que vienen detrás, en nuestros hijos, que son el futuro de la iglesia. Entonces, usted cuando va a cometer un pecado, no piense que solamente en su locura, usted solamente va a sufrir el daño. No, porque sufrirán sus hijos detrás de usted, como lo sufrió David, que lloró tanto la muerte luego de sus hijos. Cuando se levantan y se divide, ¿sí?, y toma un ejército y empieza a luchar contra el propio padre. Entonces, nosotros podemos decir, ¿sí?, que Dios es justo. Nunca olvide, cuando usted va a cometer un pecado delante de Dios, no se olvide que tendrá sus consecuencias. Y no solamente sobre su vida, sino sobre la vida de sus hijos. Y esto no es porque Dios es malo y cruel, no, sino es porque su palabra dice que en Él mora la justicia. Y si en Dios mora la justicia, entonces ¿por qué yo voy a quedar sin un castigo? Si soy injusto, si tomo lo que no me corresponde, si no respeto la palabra de Dios y no honro a mi familia y no honro a mis hijos, deshonro a mi esposo, deshonro a mi esposa, también estoy deshonrando a mis hijos, estoy deshonrando al pueblo, estoy deshonrando a mi familia. Entonces, antes de cometer el pecado, tenemos que pensar. Por eso Dios nos habla siempre a tiempo antes de cometer los pecados, Dios nos habla, para que luego no le acusemos a Dios, ni le echemos la culpa a Dios, porque nosotros pecamos. Por eso es la misericordia de Dios la que trae el mensaje, la que envía su palabra a través de su Espíritu Santo para librarnos de este llanto, de este dolor, porque David no fue librado, porque David se dejó llevar. David dejó de estar en comunión, estaba paseándose, no estaba en la batalla, no estaba ocupado en las cosas de Dios. Por eso nuestra vida debe estar siempre ocupada en la obra de Dios y ocupada buscando su rostro para que seamos librados. Voy a compartir un pasaje de la Escritura donde, por eso dice, misericordia y verdad van delante de su rostro, no lo olvide, bienaventurado aquel pueblo que sabe aclamarte, que sabe buscarle a Dios, que sabe adorarle, que sabe agradecerle, que sabe servirle, que sabe reconocer que sin Él no puede vivir. Porque nosotros, como seres humanos, sin Dios no podemos vivir. Porque el alma sin Dios está vacía. Porque el Creador debe habitar el corazón del hombre. Porque para ello fue creado el ser humano. El hombre fue creado para que en su corazón more Dios, esté Dios en su corazón. Porque sin Dios es imposible vivir, es imposible, no se puede vivir sin Dios. Porque cada instante necesitamos del poder divino. Cuando estamos enfermos necesitamos que Dios nos sane, que Dios nos ayude, que Dios nos anime, que Dios nos dé fuerzas para soportar la enfermedad, la dificultad. Entonces sin Dios es imposible vivir, es imposible. Por eso debemos buscar el rostro de Dios y agradarle a Él, porque para Él fuimos creados. Él nos creó a su imagen y semejanza para adorarle a Él. Por ello Él nos creó, para que le adoremos. Y Él creó los cielos, la tierra, y fue clasificando cada cosa para el hombre. Y fue creado, la lumbrera mayor es el sol, la luna, las estrellas, para alegrar la vida del hombre. Porque Dios no solo pensó en las cosas materiales que puede llegar a ver el hombre, los árboles, las flores, las aves, los peces, los animales. No solamente eso Dios creó para alegrar al hombre, sino creó a una mujer para que fuese su ayuda idónea, para que el hombre no se sienta solo, para que el hombre se sienta más completo,
Por ello Dios creó a la mujer para completar, ¿sí?, su obra, para perfeccionar su obra, trajo a Eva. Y Eva fue la alegría para el hombre, porque a través de Eva, él vive, a través de que puede engendrar un hijo y puede ver con alegría el fruto del vientre de su mujer, que es, ¿sí?, el fruto que el hombre tiene acá en la tierra para celebrar y para adorarle a Dios y para agradecerle y para exaltarle por ese poder maravilloso que trajo sobre la humanidad para multiplicarse y para vivir en esta vida, sirviéndole a Él. Pero muchos hombres le dieron la espalda a Dios y no les importó por qué motivos fueron creados y se introdujeron a llevar a cabo sus pensamientos, sus propósitos y alejarse de Dios y buscarlo a Dios a su manera, acomodándolo a Dios en un lugar, en un sector de su vida. Y bueno, a Dios yo lo busco solamente los domingos. Bueno, yo a Dios no tengo tiempo para buscarlo todos los días. ¿Entiende? Entonces, esa vida no es feliz, no tiene alegría verdadera en su corazón y en su vida, porque está lejos de Dios, porque Dios lo creó para que estuviese cerca de Dios. Entonces, el hombre no puede vivir sin Dios. Dios hace un pacto con él y se manifiesta hablándole acerca de su gran poder y de que Él tiene, ¿sí?, un poder maravilloso para librarlo a su siervo de mano de sus adversarios. Porque Él tuvo muchos adversarios, tuvo mucha gente enemiga. Entonces, Él tuvo que remar con toda esa situación y con todos esos obstáculos que se le presentaban, pero él tenía una fe, él tenía una esperanza de que si él era fiel a Dios en su palabra y era fiel sirviéndole a él y obedeciéndolo a él, Dios le hizo una promesa: yo te libraré y yo voy a destruir a tus enemigos. En este pasaje de la Escritura, cuando le dice a su siervo de que él, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Él le dice: Señor, acuérdate de lo propio de tus siervos, acuérdate de las cosas que nosotros estamos pasando. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. En ese versículo que se encuentra en el capítulo 89, el versículo 49 en adelante, dice que Él le está diciendo a Dios: tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, han tenido en poco. No les importa si seguimos a Dios. El hombre cada vez más cruel, no le interesa que usted está buscando hacer las cosas bien, que usted quiere vivir una vida sana, que usted quiere llevar una vida buena, una vida sin maldades, sin envidia, ¿entiende? Una vida alejada del pecado, de las cosas terrenales. Los enemigos de Dios no les importa. Entonces por eso su siervo le dice: acuérdate, acuérdate. Entonces podemos decir nosotros que podemos pedirle a Dios: Señor, haz justicia, haz justicia. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. El más excelso de los reyes, mi misericordia para siempre
le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. En este pasaje le está hablando acerca de la fidelidad, pero no olvide, Dios se mantendrá fiel a usted y a mí mientras yo esté en obediencia a su palabra. Si yo no estoy en obediencia, Dios no puede permanecer fiel. Nosotros debemos esforzarnos para agradarle a Dios. Dios hace una promesa, pero hay una demanda. Hay una demanda. Hay una demanda que Dios tiene hacia nosotros. Si nosotros no podemos serle fiel, tampoco Él podrá ser con nosotros. En el Salmo 112 nos dice la Escritura, el versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Seremos bendecidos, nuestros hijos serán bendecidos si nosotros somos obedientes. Y nuestros hijos deben ser obedientes. Si nuestros hijos no permanecen en la obediencia, Dios tampoco puede permanecer
Señor.